que se necesita poner orden en el sector del agua. El problema es que lo están haciendo de la peor manera. Lo están haciendo de la manera de control político, de sumisión y también sin tocar los grandes intereses. Los grandes intereses, perdónenme, pero sí han pactado con Morena. Los grandes empresarios de este país están comodísimos. Pues ¿cómo no van a estar comodísimos si se duplicó su fortuna el sexenio pasado? O sea, resulta que Olga Sánchez Cordero, Alfonso Romo y la familia Monreal tienen concesiones generosísimas del agua, ¿no? Pues sí, lo que están intentando es romper los esquemas para garantizar el control político y esta nueva clase política en el control del agua. ¿Hay que poner orden? Sí, claro que hay que poner orden, pero ese orden no implica a generar una sumisión política para que cualquier agricultor que se le ocurre no apoyar a un gobernador le cierren la llave. Claro. A mí me sorprende cómo quieren apagar el fuego a gasolinazos. Le echan cubetadas de agua. Transportistas, agricultores, campesinos, empleados públicos, personal de la salud, personal del SAT, jueces que no han podido, ministros que no han podido cobrar su pensión, ciudades aterradas por la violencia como Uruapan, como Culiacán, como Morelia, como Villahermosa, que la policía mataron a un joven y la gente salió a reclamar. Estudiantes, generación Z, mujeres, son cada vez más los sectores enojados. Y el gobierno lo que hace es descalificar a todos en lugar de sentarse a atender. A ver, tú tienes un campo, tienes un pozo, tienes derechos de agua. Muy bien. Si lo quieres heredar o si lo quieres transmitir o vender, hoy se puede hacer. Acá lo que hacen es prohíben las transferencias y permiten, ya con los cambios, algo que le llaman reasignaciones. Dicen, no, es que ya lo compusimos. No, no completamente. Porque se dan la facultad al gobierno de que sea el gobierno el que decida si sí te acepta la reasignación o no. Sí. ¿No? Entonces queda sujeto a que el gobierno esté de acuerdo. Uno. Y dos, dicen en muchas disposiciones que también queda sujeto a la condición que existe de los acuíferos. Bueno, pues es que al rato te van a alegar que no. Entonces entonces realmente no se permite, cuando menos no de una manera que te dé certeza. Y eso genera problemas, porque imagínate que si tú estás invirtiendo en eres un pequeño productor del campo, mediano o grande, pues uno de los valores más importantes es la certeza. ¿Cómo le voy a meter un peso a algo que sé que mañana me pueden quitar o que no puedo transferir? Entonces, ahí es donde está causando la inquietud. Y sin además sumarle otros temas en donde con mucha discrecionalidad el gobierno puede, no usaste eso este año, entonces el año entrante te reduzco y ya tienes menos volúmenes de agua. En fin, el problema es que están concentrando estas facultades. Entonces, un tema que debería de ser muy, muy, muy positivo, ¿no? En donde sí avancemos hacia garantizar que los mexicanos tengamos acceso al agua y que debería de estar empujando el mejor aprovechamiento del recurso que nos da la naturaleza, se convierte en un tema más de control político y por eso estamos viendo las quejas del campo. Cierro nada más diciendo que además del tema del agua, pues el campo está abandonado, pues. O sea, les llega este cambio negativo en un momento de crisis, en donde se ha perdido competitividad, en donde el gobierno ha abandonado al campo mexicano, y esto lo podemos ver con la reducción del presupuesto que se ha dado para la Secretaría del Ramo y con la desaparición de distintos programas de apoyos que hacen que hoy los productores no les salgan las cuentas. Y por eso vemos las manifestaciones, por esta dualidad de abandono al campo más la reforma negativa que Morena está llevando a cabo, que le quita certidumbre a el uso del agua. Déjame empezar con eso último. En realidad esta ley del agua es la gota que derrama el vaso. Le han quitado al campo programas sociales, ¿no? Prácticamente solo dejaron Sembrando Vida, que en su gran mayoría son para el centro sur del país. A los productores del centro norte los han abandonado. Había programas de apoyo para diésel, los quitaron. Así es. Había programas de apoyo para la energía eléctrica, los quitaron. Había Procampo, que tenían estímulos para la producción, los quitaron.
Había programas de apoyo para fertilizantes, los quitaron. Incluso había programas de apoyo para la exportación, los quitaron. Había programas de estímulos para la producción, los quitaron. Había incluso mecanismos de garantía para la compra, los quitaron. Es decir, en los últimos 7 años han interrumpido a machetazos Completamente. todos los programas de apoyo al campo. Pero les habían prometido que iba a haber más recursos que nunca. Les habían prometido todo tipo de apoyo. O sea, lo que ofrecieron para obtener los votos de los campesinos y la gente del campo es exactamente contrario a lo que hicieron. El problema se agudiza ahora porque literalmente el campo sin agua reduce notablemente su valor, Sí, si claro. no es que es casi a la nada, ¿no? Una producción agrícola sin agua, pues francamente no vale. El concepto de producción que tienen es para muy pequeños productores. No es para gente que tiene 3 hectáreas o más. Y sí hay campesinos, hay micropropiedad, hay ejidatarios, pero también hay agricultores y hay producción agrícola industrial, que tiene que ver pues con la alimentación masiva de un país, que tiene que ver con exportar, que tiene que ver con el gran consumo. El problema se agudiza porque cada vez tenemos que importar más granos. Estamos importando más maíz, estamos importando más granos para comer, las tortillas, simplemente para poner ese ejemplo. Y se agudiza porque hay una competencia desigual. Los farmers en Estados Unidos, los agricultores, tienen subsidios importantes. Entonces, tienen capacidad de producción mayor. Y no es menor que salgan a decir que pues, se disminuye la productividad. Incluso los agricultores han advertido al gobierno de la necesidad que en las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TLC-2, pongan restricciones, porque hay una competencia desigual. En ese contexto, deciden cambiar la ley del agua. No, que en realidad la expresión, Damián, es justo lo que yo comparto, es el control político del agua. Completamente. Es el control político del agua. Yo me hago cargo que hay un problema de desorden, ¿no? Sí hay. Concesiones de pozos que luego se extienden, grandes empresas consumidores, por ejemplo, las cerveceras o las refresqueras, tienen grandes beneficios. En Monterrey hubo una discusión muy en torno cuando no había agua, pero las industrias y las grandes compañías tenían garantizado y la gente no tenía para tomar agua. Claro. Eso no está bien. Claro que hay que controlar. Hay una discusión real sobre el tema de la minería, ¿no? ¿Qué está pasando con el uso del agua? ¿Cómo se genera una reutilización del agua que la minería utiliza y no se le quite a las comunidades el agua? Es una discusión real, necesaria, pertinente. La minería en México se está convirtiendo en un polo de desarrollo como en algunos otros países. Y sí, claro que se necesita poner orden en el sector del agua. El problema es que lo están haciendo de la peor manera. Lo están haciendo de la manera de control político, de sumisión y también sin tocar los grandes intereses. Los grandes intereses, perdónenme, pero sí han pactado con Morena. Los grandes empresarios de este país están comodísimos. Pues ¿cómo no van a estar comodísimos si se duplicó su fortuna el sexenio pasado? En los desayunos empresariales se quejan, pero en las tardes van a extender la mano para tener contratos multimillonarios. Algo así está pasando. El caso de Romo es un buen ejemplo. Aquí nos daba los datos Paulina. O sea, resulta que Olga Sánchez Cordero, Alfonso Romo y la familia Monreal tienen concesiones generosísimas del agua, ¿no? Pues sí, lo que están intentando es romper los esquemas para garantizar el control político y esta nueva clase política en el control del agua. ¿Hay que poner orden? Sí, claro que hay que poner orden, pero ese orden no implica a generar una sumisión política para que cualquier agricultor que se le ocurre no apoyar a un gobernador le cierran la llave. Claro. Un agricultor que está en el ánimo de oposición le cierran la llave y por eso salen con esta narrativa perversa que los agricultores son entonces movidos por el PRIAN. La verdad es que lo que ha venido pasando a mí me sorprende cómo quieren apagar el fuego a gasolinazos. Le echan cubetadas de agua.
transportistas, agricultores, campesinos, empleados públicos, personal de la salud, personal del SAT, jueces que no han podido, ministros que no han podido cobrar su pensión, ciudades aterradas por la violencia como Uruapan, como Culiacán, como Morelia, como Villahermosa, que la policía mataron a un joven y la gente salió a reclamar. Estudiantes, generación Z, mujeres, son cada vez más los sectores enojados. Y el gobierno lo que hace es descalificar a todos en lugar de sentarse a atender. Estoy sorprendido de la incapacidad. Ayer me comentaban que salió un comunicado muy valiente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. A la semana estaban citando al presidente de la Comisión del Episcopado, es el obispo Ramón Castro, es obispo de Cuernavaca. Entonces lo estaban citando. Es decir, descalifican, disminuyen, ningunean la incapacidad de la secretaria de Gobernación, conocida en las redes como tía Rosa Isela, es atroz. Y ahora con los campesinos, ahora con los agricultores, de veras que son de una torpeza. Lo que les interesa es el control político. A mí me impresiona mucho. Y les voy a invitar, cortesía de mi tiempo, a que vean 2.3 minutos del discurso de Paulina en la Cámara. ¿No? Vamos a ponerla, por favor. Adelante. Nada más que quede claro algo. Aquí los únicos mañosos son ustedes. Y sí tenemos más del 33% de los votos. Lo que nos robaron fueron las curules, con su mayoría ficticia, con su mayoría robada. Eso fue lo que nos robaron. ¿Y saben qué? Aquí hay dos hechos. El primero de ellos, Zapata se volvería a morir si viera lo que van a aprobar el día de hoy. Y segundo, ¿nos queda claro? No hay consulta, no existe la consulta sobre este tema. Y sería suficiente motivo para que una verdadera corte tumbara esta reforma por inconstitucional. Pero ¿saben qué tenemos hoy? Tenemos la Corte de los Acordeones del Bienestar. Esa corte que está integrada por las leñas, que no conocen ni la O por lo redondo. Y si quieren hablar de traidores a la por explicarnos por qué Claudia Sheinbaum le regaló agua del río San Juan, que no está incluido en el Tratado del 44, a Estados Unidos. Empiecen por explicarnos eso. Han venido aquí a decir que este albazo no es ilegal. Pues a lo mejor podrán defender medio la legalidad, pero jamás van a poder negar la inmoralidad de lo que están aprobando. Ustedes, el cártel de Morena, fíjense bien, se jodieron la educación, se jodieron la justicia, se jodieron la salud, se jodieron los fideicomisos, el Fonden, bueno, hasta la gasolina. Pero no les ha sido suficiente. Y cuando pareciera que no pueden robarse algo más, sorpresa, hoy se van a joder el agua y con ello al campo y con ello a los campesinos, con ello a la gente de México.